Muchos saludos, hermanos y hermanas. Es una bendición estar otra vez aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a continuar con Lucas en los capítulos 23 y 24. Y el tema de hoy es: no está muerto, ha resucitado. ¿Quién? Jesús. El tema se llama No está muerto, ha resucitado. Y nuestro objetivo es comprender que la resurrección de Jesús es la conclusión gloriosa de su obra en la tierra y entender que al igual que Él, nosotros también resucitaremos. Y dice que en la muerte, en la cruz, Jesús venció al pecado. En la resurrección venció la muerte. En la cruz nos muestra su amor. En la resurrección nos muestra su poder y su gloria. O sea que la crucifixión y la resurrección son complemento uno de lo otro. Y es la victoria sobre la muerte, la resurrección. Nuestro primer punto para el estudio de hoy es: Jesús es sepultado. Dice así la palabra del Señor en Lucas 23, del 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí vemos que ya Jesucristo había muerto y los discípulos casi todos lo habían abandonado, no estaban allí, pero habían unas mujeres viéndolo de lejos y también había un hombre que se llamaba José, de un lugar de Arimatea. Y él hizo algo extraordinario, algo muy grande por Jesús, lo honró. ¿Qué fue lo que hizo? Veamos. Dice que fue a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Y es que en aquel tiempo a los crucificados los dejaban allí hasta que se los comieran los buitres o los perros o las fieras. Y él se arriesgó. Él dijo: yo tengo que hacer algo por Jesús, y fue y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. También me imagino que Pilato ya estaba un poco cansado en la tarde y no era fácil que le diera el permiso, pero él lo hizo. Ahora, ¿cómo era él? Dice que era un hombre miembro del concilio, o sea, que era parte del Sanedrín, y también tenía cualidades, que era bueno y justo. También esperaba el reino de Dios, dice, y no había sido cómplice de todos los que condenaron a muerte a Jesús. O sea, él no era parte de aquellos religiosos corruptos que condenaron a Jesús. Y él fue y pidió el cuerpo de Jesús y se lo concedió Pilato. Ahora, dice que él lo envolvió en otro evangelio dice que él y otro que se llamaba Nicodemo, también entre los dos bajaron el cuerpo de Jesús y lo fueron y lo depositaron en un sepulcro abierto que era de José de Arimatea, y era un sepulcro nuevo, era en una peña y dice que era nuevo. Entonces eso se cumplió la escritura que dice en Isaías 53:9, que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice que con los ricos fue en su muerte. O sea que Dios permitió que este hombre influyente, que se llamaba José de Arimatea, fuera y usara su influencia para honrar a Jesús, para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y honrarlo en la sepultura.
Dios usó a José de Arimatea y era un hombre también, además de que era justo, dice la Biblia, dice que también era vemos aquí que era un hombre desprendido. Él no le importó que era su tumba y que fuera para él o para un familiar, y él la puso a la disposición del maestro. Ahora, aquí vemos que habían también unas mujeres que venían, dice, o sea, que andaban con Jesús, unas mujeres que habían venido desde Galilea. Y es muy importante que Lucas, el evangelista Lucas, hace mucho énfasis en que las mujeres servían a Jesucristo, le servían, le daba comida, parece que ellas también aportaban dinero para el ministerio de Jesús y lo acompañaban. Entonces dice que venían unas mujeres desde Galilea, o sea, si ven en el mapa, Galilea está muy al norte y Jerusalén está al sur. Dice que son más o menos 126 kilómetros desde Galilea a Jerusalén, más o menos son 78 millas. Y esas mujeres, oigan, la entrega de esas mujeres, venían desde Galilea con Jesús, acompañando a Jesús en su ministerio. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Y ella dice que estaban viendo lo que pasaba desde lejos, pero que se dieron cuenta, que ellas vieron dónde estaba el sepulcro donde José y Nicodemo le habían puesto a Jesús. Y dice que vueltas después prepararon especies y ungüentos aromáticos y descansaron el día de reposo. Ahora, el día de reposo era el Shabbat, que empezaba desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 más o menos de la tarde del sábado. Y ellas, imagínense, Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde del viernes. En 3 horas, José de Arimatea y estas mujeres tuvieron que hacer todos los arreglos para poder sepultar a Jesús. Y fue algo muy rápido y tuvieron que apresurarse muchísimo para eso. Hay que admirar estas personas, la valentía, poner todo a la disposición del Señor, estas mujeres que desde lejos lo seguían, y ese es nuestro ejemplo para nosotros. ¿Cómo honramos a Jesús? Este es un gran ejemplo, José de Arimatea y estas mujeres. Ahora vamos a pasar con el punto número 2. Dice, el punto número 2 se llama algo extraordinario sucedió. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 24, del 1 al 5. Dice la Biblia: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, aquí está algo extraordinario que pasó. Ellas venían en el luto, en la tristeza, en el dolor. Ahora, Lucas es muy detallista en todo lo que va a narrar aquí y lo que sigue en la próxima clase. ¿Por qué? Porque andaban un rumor que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces eso era para desmentir que Jesús había resucitado. Entonces Lucas, él indaga muchísimo sobre esto y nos hace ver detallitos. Y los detallitos que aquí nos hacen ver son 3. En primer lugar, que las mujeres llegaron muy temprano en la mañana, ya era el día domingo en la mañana, ya había pasado el día de reposo. Y entonces dice que lo primero que ellas vieron era que habían removido una rueda, una roca grande, porque estaba la tumba, tenían que haberla tapado con eso. No es el concepto de tumba que tenemos nosotros, sino que eran cuevas que ponían el cuerpo adentro y lo que hacían era cerrar esa tumba, sellarla bien
con una rueda o con una piedra muy, muy fuerte, muy, muy pesada. Entonces dice que ellas vieron la piedra removida de la tumba. Imagínense usted lo que es llegar y usted ir a visitar después de un día, 2 días, la tumba de la persona que usted quería mucho y de repente ver que está abierto aquello. Se lleva una impresión muy grande. Pero eso no fue solamente. Dice lo segundo, que ellas entraron ahí a la cueva, a la tumba. ¿Y qué pasó? Que estaba, dice, vacía. Hallaron, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense qué susto se llevaron. Me imagino que en ese momento dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro Señor? Alguien lo robó. Quizás ellas pensaron en ese momento, alguien lo robó. Pero aquí está la evidencia celestial. Aquí está lo extraordinario. Lo extraordinario es que la tumba estaba vacía, pero no porque alguien se lo había robado, sino porque Dios, en el poder de Dios, levantó a Jesucristo de la muerte. Dice, y dicen, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, o sea, imagínense cómo se quedaron asustadísimas. Ya el primer susto, no vieron la piedra. El segundo susto, no encontraron el cuerpo de Jesús. Y el tercero fue el que más se admiraron y se asustaron. Dice, he aquí, se pararon junto a ella 2 varones. Eran 2 ángeles con vestiduras resplandecientes. Y ahí es cuando viene la evidencia celestial de que Jesucristo fue levantado por el poder de Dios. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces aquí vemos cómo las mujeres, imagínense la impresión que se llevaron de las 3 cosas que vieron, pero la última fue la más impresionante. Cuando vieron esos 2 ángeles resplandecientes que tuvieron que bajar ella el rostro del temor y del resplandor también. Y dice que le hicieron una pregunta muy, muy tremenda estos ángeles a las mujeres. Les preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando a Jesús aquí si Jesús está vivo? No lo busquen en donde está el lugar de los muertos, búsquenlo en el lugar de los vivos. Y este es nuestro tercer punto, la pregunta de los ángeles a las mujeres. Dice, tercer punto, la pregunta de los ángeles. Eso está aquí mismo que acabamos de leerlos en Lucas 24:5. La pregunta fue, ¿cuál fue? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El plan de Dios era salvar, o sea, al mundo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no quedaría en el lugar de los muertos. O sea, el plan de Dios era glorificar a su Hijo, exaltar a su Hijo, cuando Él iba a resucitar. Él iba a vencer la muerte. En la resurrección Jesús venció la muerte, venció el poder de la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Jesús no hay que buscarlo en los sepulcros, en las tumbas. A Jesús había que buscarlo en donde hay vida. Eso es el reino de Dios, vida. Ahora, esta pregunta es trascendente en este tiempo también, porque hay gente que anda buscando a Dios, a Jesucristo en tumbas, en cosas muertas. Ahora usted me dirá, ¿qué es eso tan raro? Andan buscando a Jesucristo en tumbas. Sí, porque hoy mucha gente busca a Jesucristo en el lugar de los muertos, que son tumbas. Por ejemplo, mucha gente puede buscar a Jesús en la religión. No ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, no ha tenido una experiencia con el Jesús crucificado y resucitado, sino que esa persona, porque desde chiquito le enseñaron a hacer un rito o desde chiquito lo enseñaron a hacer una tradición externa, cosas externas, ellos andan buscando a Dios en la religión. Puede ser una religión, puede ser, vamos a decirlo, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser
protestante, como quieran decir, pueden ser testigos de Jehová, pero va ahí pensando que busca a Dios, pero sigue igual, su corazón no ha sido transformado, él no siente seguridad de que va a estar un día con el Padre cara a cara, él no siente seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque está buscando a Jesús entre los muertos y Jesús está vivo. A Jesús se le busca aquí en la palabra de Dios, en la revelación que Dios dio a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, los evangelios. Ahí es donde encontramos la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, su amor por nosotros en la cruz del Calvario y la resurrección y la vida eterna. Aquí es, hermanos, no podemos ir solo a una iglesia porque me enseñaron y punto, no. Tiene que ser porque queremos tener un encuentro con Jesucristo para que nos dé la vida y la resurrección. Ahora, hay gente que busca a Dios en una tumba que se llama moralidad. Yo he visto gente que dice, bueno, si yo me muero, yo no soy tan malo o tan mala. Yo me voy a ir para el cielo porque, bueno, yo no hago tantas cosas malas. Yo, mire, yo no soy adúltero, yo no robo, pero hermano y hermana y amigo, eso es buscar a Dios en las cosas muertas. ¿Por qué? Porque ¿quién ha dicho que es una vida moral buena vamos a salvarnos o vamos a ir al cielo? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es en Cristo que tenemos la salvación en la vida eterna. No hay otro camino. No hay otra solución a nuestro pecado. Solo Jesucristo puede perdonarnos y darnos la vida eterna. Así que por más bueno que uno intente ser, siempre hay pecado en el corazón. Hay otros que dicen, yo voy a ir al cielo o voy a salvarme porque hago muchas cosas buenas. Y bueno, hay muchos filántropos, ateos, que ni siquiera creen en Dios y hacen cosas buenas. Esos son tumbas donde la gente está buscando a Dios. No es ahí donde van a encontrar a Cristo. A Cristo no. Es cierto que las obras buenas son las que nos siguen cuando uno ha creído en Cristo como Señor y Salvador, pero la obra no es la que lo va a salvar a usted, la obra suya, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El otro día vimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la provisión del Padre, no hay otra. Hay gente que dice, voy a salvarme buscan a Dios en el mundo de, por ejemplo, de la meditación trascendental, que la vibra, que esto, que lo otro. Ahí no, esos son obras muertas, son cosas, son sepulcros que no van a encontrar al Dios vivo, a Jesús vivo. En la astrología, muchos lo buscan en brujería, en astrología, en el futuro, que me lean el futuro. Eso es mentira satánica. Allí jamás vas a encontrar al Dios vivo, a Jesús que resucitó. Y mucha gente en otras cosas, pero no vamos a seguir porque si no se nos va a terminar, no vamos a tener suficiente tiempo. Ahora, ¿cuál es nuestra aplicación para eso? Que hay mucha gente que está buscando a Dios en obras muertas y como cristianos debemos conducirlos a Jesús, debemos mostrarles que tenemos un Jesús vivo, que lo sigan, que lo amen, que se entreguen a Él, porque ahí es cuando van a tener la resurrección, la vida eterna que es Jesús. Él es la vida y solo en Él podemos encontrar esa vida eterna. Continuamos con el punto número 4 que se llama Jesús ha resucitado. Dice así la palabra del Señor en Lucas 24, del 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahí está la frase clave de este estudio. No está aquí, sino que ha resucitado. Dice un comentarista, el fin glorioso de la misión de Jesús es su resurrección. O sea, que Dios el Padre no permitió que quedara en la tumba, sino que lo resucitó al tercer día, con poder y gloria. Ahora, San Pablo también lo dice, que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra predicación y nuestra fe sería en vano.
Eso está en 1 Corintios 15, 14. O sea, que porque Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Jesús es la primicia y nosotros también vamos a resucitar con Él. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que venció la muerte con poder, un Dios todopoderoso que ahora mismo, Él dice que ascendió al cielo y ahora mismo está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros y que va a venir por segunda vez. Por eso es que la resurrección es tan importante para el cristianismo, para la doctrina cristiana. San Pablo lo dice, si no fuera porque Jesús resucitó, seríamos lo más dignos de lástima, porque si no tampoco nosotros resucitaríamos. Si no, no se hubieran cumplido las promesas que Jesús había dicho. Y aquí vamos a leer ahora lo que dijeron los ángeles, dice. Acordaos, le dijo a las mujeres, los ángeles, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, nosotros, no solo en ese momento Jesús lo dijo, sino que lo dijo en varios evangelios. Por ejemplo, San Juan 12, 32 al 33 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y por otro lado decía, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, Jesús lo anunció muchas veces. Y también dijo en algún momento, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, al tercer día, perdón, lo levantaré. Entonces, Jesús ya les había hablado mucho, pero ¿qué pasa? Que a veces a uno se le olvidan las promesas de Dios. Por eso tenemos que estar recordando todos los días que Dios está vivo, que tenemos un Dios todopoderoso, que Él cumple sus promesas. Y los ángeles le dijeron a las mujeres, Él cumplió esta promesa y Él está vivo. Él resucitó, no está muerto. Él ha resucitado. Ahora, el Señor Jesús vino a predicar el reino de Dios y el reino de Dios es vida abundante y esa vida la tenemos con Jesucristo y tenemos la seguridad de la resurrección. Esto es lo que nos da. Jesús ha resucitado, nos da la seguridad que nosotros también vamos a resucitar con Él. Esa es la aplicación para nosotros, tener la seguridad que si nuestro Dios, que si Jesús resucitó, Él también nos va a resucitar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él lo demostró cuando resucitó en el tercer día. No tenemos que tener temor a la muerte, sino al contrario, tenemos que tener esa esperanza, esa fe y esa seguridad que vamos a resucitar con Él y también los que hayan muerto en Cristo van a resucitar con Él. Él los va a resucitar. Ahora vamos al quinto punto que es muy importante, que dice, las mujeres son las primeras testigos de la resurrección. Las mujeres son las primeras testigos de la resurrección. Eso está en Lucas, ahí mismo 24, del 10 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, aquí vemos algo tan precioso. ¿Por qué? Porque ellas se fueron. ¿Cómo llegaron al sepulcro? Primero, llegaron tristes, seguro llorando, con una angustia, con un dolor, con una pena de luto. Y salieron gozosas, alegres, felices. Salieron, me imagino, pegando gritos de emoción, de contentas, pegando saltos de alegría. Entonces, cuando llegaron donde los discípulos, los otros 11, dice que dieron nuevas de todas las cosas
a los 11 y a todos los demás. No solo a los 11, a todos los que estaban ahí lamentándose por la muerte de Jesús. Entonces, ellas llegaron muy gozosas y ellos no les creyeron. Pero hay un dato muy importante que nos hace ver Lucas aquí, que Jesús puso como testigo en primer lugar a las mujeres. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús las mujeres eran vistas de menos. Entonces, no le daban la misma importancia que le daban a los varones. Y dice que cuando iba a un tribunal o había alguna situación que usted tenía que poner un testigo, no podía poner ni a niños, ni a mujeres, ni a publicanos. Porque las mujeres y los niños y los publicanos no eran confiables. Y mira qué ironía para nosotros y qué gran amor de Dios, y que Dios vino a darle valor a nosotras las mujeres, nos vino a dar valor y nos dio un lugar igual que a los hombres, que las puso a ser testigos de la resurrección. Fueron las primeras que dieron la noticia más extraordinaria que se ha dado en el mundo, que Jesús resucitó. Entonces dice que ellos no les creyeron. Ahora, ¿por qué sería que no les creyeron? Puede ser que ellos estaban muy tristes, sufriendo, y ellos les pareció una locura. Puede ser que ellos habían malinterpretado a Jesús porque ellos creían en el mesianismo, que ya Jesús los iba a liberar de Roma y eso que habíamos dicho muchas veces, o también porque a ellos se les había olvidado que Jesús, las promesas de Jesús, que Jesús les había insistido muchas veces que iba a resucitar al tercer día. Entonces, aquí vemos cómo ellos no creyeron. Pero hubo uno que sí creyó. Pero antes de eso quiero decirles también que Lucas se encarga de decir que fue María Magdalena, Juana y María Madre de Jacob. O sea, Lucas hace ver como un testimonio de que estos hechos fueron tan reales que él pone hasta el nombre de las mujeres que fueron testigos. Pone a los discípulos, pone a Pedro. Y más adelante vemos que Lucas es muy detallista para poner quienes vieron a Jesús resucitado. Y aquí hace énfasis en que fueron 3 mujeres y otras más, pero da hasta los nombres. Y entonces estamos viendo que no le creyeron a las mujeres los discípulos. Y eso pasa muchas veces. Uno a veces en un momento de prueba, de dolor, de angustia, se le olvidan las promesas del Señor. Mira ahora con el coronavirus, con el problema de la pandemia, cuánta gente se le olvida que Jesucristo nos prometió estar con nosotros siempre. Muchas promesas se nos olvidan en el momento de la angustia, pero en el Espíritu Santo nos ayuda a recordar esas promesas. Eso fue lo que les pasó a estos discípulos. Se les olvidó que Jesús les había prometido que iba a resucitar al tercer día. Ahora, uno sí creyó. ¿Y quién fue? Pedro. En otro evangelio dice que no solo Pedro se levantó, sino que Juan, el apóstol Juan y Pedro fueron inmediatamente a ver el sepulcro, a ver lo que las mujeres les habían dicho, a ver si era cierto. Y entonces dice que llegaron al sepulcro y dice que Pedro vio adentro y lo que vio fueron los lienzos solos. Y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermoso ejemplo nos da el apóstol Pedro aquí. A pesar de que Pedro había negado a Jesús, a pesar de que le había fallado, pero aquí da una muestra de confianza, como una oportunidad más que le dio Jesús, y él fue inmediatamente a ver qué había pasado, si esto era cierto, y se dio cuenta que era cierto, y se maravilló, se puso tan alegre, tan feliz, me imagino, de ver que su maestro estaba vivo, que Jesucristo había resucitado y que las mujeres tenían razón. Y esto es una cosa tremenda, es decir, que él se maravilló, se alegró. Así nosotros tenemos que alegrarnos. El cristiano ha perdido eso, esa alegría muchas veces de proclamar a Jesucristo. No solo la muerte de Jesús, sino la resurrección de Jesús, que es lo que toma sentido todo cuando vemos que Él resucita. Entonces, cuando uno dice Jesús resucitó, hay que hacerlo con alegría, con esa felicidad, con ese ánimo, con esa euforia. Jesús resucitó, no está muerto, no creemos en un Dios muerto, en un Dios vivo es lo que creemos. Jesucristo resucitó y Pedro hizo eso, dice que se fue maravillado a su casa. Me imagino con un gozo, con una paz
de pensar, él seguro tenía culpabilidad y tenía muchas situaciones. Y él dijo, Jesús resucitó, ahora le voy a decir, por favor, maestro, perdóname por haberte negado. Yo me imagino, muchas cosas vinieron a su cabeza, pero qué lindo, qué linda la actitud de Pedro. Hay que imitar la actitud de Pedro de ser, de creer en Jesús, de creer el testimonio de las personas que hablan de Jesús, de los milagros de Dios, de creer, porque para el que cree, todo le es posible. Ahora, ¿cuál es la aplicación para el día de hoy? Debemos ser testigos al igual que las mujeres de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Y tal vez vamos a encontrar gente como los discípulos, algunos que no creyeron, pero sí vamos a encontrar algunos que sí van a creer y van a ser como Pedro, que sí les creyeron y que fueron a investigar qué era lo que había pasado con Jesús y van a conocer más a Jesús. Entonces tenemos que ser como el ejemplo de las mujeres, seguir testificando de que tenemos un Dios vivo, que Jesucristo está vivo, que Él murió para salvarnos y que resucitó al tercer día y que nosotros también vamos a resucitar con Él. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravilloso es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, con esto. Hoy hemos hablado de uno de los eventos más trascendentes para el cristiano. ¿Por qué? Porque la resurrección es el corazón del cristianismo. Es la base para decir, vamos a resucitar con Cristo y que Jesucristo está vivo y que Él venció a la muerte. Venció al pecado en la cruz, pero venció a la muerte cuando resucitó. Esto nos garantiza, la resurrección de Jesús nos garantiza que si hemos respondido a su llamado de creer en Él y seguirlo como Señor y Salvador, también resucitaremos con Él. El Señor lo prometió cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en San Juan 11:25. Y también aquí concluimos que al igual que las mujeres debemos seguir testificando a todos que Jesucristo está vivo y que en Él está la salvación y la vida eterna. Como siempre tenemos algunas preguntas de reflexión. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué ejemplo nos da José de Arimatea y qué ejemplo nos dan las mujeres que acompañaron a Jesús? O sea, ¿cómo honraron estas personas a Jesús? ¿Qué ejemplo para nuestra vida? Segundo, ¿por qué crees que Dios escogió a las mujeres como primeras testigos de la resurrección de Jesús? Tercero, ¿por qué crees que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dice que si no hubiera resucitado Cristo, nuestra predicación y nuestra fe sería en vano? Diga 2 motivos por lo menos. Número 4. De las personas que conoces, ¿crees que algunos estén buscando a Dios en un lugar de muertos? ¿Qué puedo hacer por ellas? Y el número 5 es, la pregunta número 5 dice, ¿estás seguro o segura que vas a resucitar con Cristo para vida eterna? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por participar de este estudio bíblico. Yo sé que esto es una noticia preciosa, la resurrección de Jesús, y que en el nombre del Señor nosotros siempre tengamos esa esperanza, esa fe y esa convicción de que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Él. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y que el Señor les bendiga ricamente.